Buenos días chicos, vamos a hacer un nuevo vídeo de historia. Si recordáis, la semana pasada hablamos de la prehistoria, que nos dejó momentos tan importantes como el descubrimiento del fuego, la agricultura, la ganadería y también esos primeros inventos de los hombres para facilitar un poco la vida cotidiana y el día a día, ¿vale? Ahora vamos a pasar ya a la historia. Pues la historia se pasa cuando aparecen esos primeros documentos escritos, que nos ayudan a saber mejor cómo se vivía en aquellos momentos, ¿vale? Vamos a hablar de distintas civilizaciones, que no quiere decir que sucedieran en orden cronológico, es decir, que estuvieran unos y luego inmediatamente los otros, después los otros, no, porque además muchos de ellos sucedieron a la vez, lo que pasa que en distintos lugares. Antiguamente no era como hoy en día, que era muy fácil moverse por el mundo, ¿no? O comunicarse con distintas partes del mundo, con un teléfono, ¿verdad? Antiguamente eso no existía y el contacto entre ellos pues a veces era más complicado, que también interactuaban entre ellos y tenían disputas por los territorios, por ejemplo, ¿vale? Vamos a empezar hablando de Mesopotamia. En Mesopotamia aparece el código Hammurabi, que es uno de los primeros documentos escritos que tenemos, que está labrado en piedra, es decir, escrito sobre piedra, no como ahora que escribimos en papel, con un boli rápidamente y fácilmente hacemos un escrito. No, este código estaba escrito sobre una piedra, ¿vale? Lo escribían y lo tallaban en piedra. El código Hammurabi fue hecho por el rey Hammurabi y se basa en la ley de Talión, que seguramente que la conozcáis por una frase tan conocida y tan usada hoy en día como ojo por ojo y diente por diente, ¿vale? Entonces, este código era escrito, tallado en piedra, y en él aparecían las normas y los castigos de lo que podía pasar si no cumplías una de esas normas, ¿vale? Estaba siempre expuesto pues, en sitios como la plaza de un pueblo, por ejemplo, ¿vale? El original, que todavía perdura y ha llegado a nuestros días bastante bien conservado, está en el Museo del Louvre, en París. Vale, en Mesopotamia también había un rey muy conocido, que seguramente os suena el nombre de Nabucodonosor, ¿vale? Aparecía en la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de otro poblado muy importante, de otra población muy importante, como es los egipcios, ¿vale? El antiguo egipcio. Los egipcios se situaron a orillas del río Nilo, muy importante el río Nilo. ¿Por qué? Pues porque era el agua, y con el agua, pues ya sabéis, mucho más fácil la vida y el día a día de la vida en aquellos tiempos, ¿vale? Ahora con abrir un grifo lo tenemos todo hecho, pero antiguamente pues no era así, ¿vale? Los antiguos egipcios vivían a orilla del río Nilo por eso, por la necesidad del agua, ¿vale? Esta civilización se surgió cuando se fueron agrupando pues, distintos poblados que vivían eso, ¿no? a orillas del río Nilo, ¿vale? El gran imperio egipcio nos ha dejado personajes tan importantes como los faraones, ¿verdad? Había faraones tan conocidos como Tutankamón, Cleopatra, Nefertari, ¿vale? Micerino, etcétera, etcétera. Y además, muy conocido hoy en día todo el Imperio Egipto, ¿verdad? Por esas construcciones tan importantes que nos han dejado, como son, por ejemplo, las pirámides, la esfinge, ¿verdad? Todo un poco pues nos ayudan también a saber cómo vivían en aquella época. Vamos a hablar ahora de los hebreos. Los hebreos, seguramente que hayáis oído hablar mucho de ellos por la Biblia, ¿vale? Es el pueblo hebreo. El pueblo hebreo se organizaba en patriarcados, es decir, había un patriarca que era un poco el que gobernaba al pueblo, el que mandaba en el pueblo, el personaje importante. Os voy a decir un poquito
El primer patriarca que conocemos del pueblo hebreo era Abraham, que ya sale en la Biblia, ¿verdad? Y después fue su hijo Isaac. Y después también de Isaac fue Jacob. Y después de Jacob, Jacob tuvo 13 hijos, 12 chicos y una chica. 12 niños y una niña. Cada uno de sus hijos, de los 12 niños, fueron los famosos que formaron los 12 poblados de Israel, ¿vale? Y había uno en especial, José, al que un poco por envidia o por peleas, los hermanos lo vendieron como esclavo a Egipcio. Y José se fue a Egipcio, claro, y estuvo viviendo allí como esclavo. Una vez que estaba allí en Egipcio, bueno, pues por su astucia, ¿no? O por sus dones, pues llegó a ser muy amigo del emperador de Egipcio. Y entonces llegó a tener unos privilegios, era una persona allí importante en Egipcio. Y sus hermanos acudieron a pedirle ayuda. Pero ¿qué pasó cuando murió el faraón? Llegó otro nuevo faraón y la suerte de los hebreos en Egipcio pues cambió y pasaron a ser esclavos y a vivir allí esclavizados. Hasta que llegó, estuvieron muchísimos años, hasta que llegó Moisés. Y Moisés fue el que prometió al pueblo hebreo un nuevo territorio, un nuevo espacio donde vivir y los condujo, y los fue llevando a otras nuevas tierras, ¿vale? Libertando al pueblo así hebreo. La civilización fenicia también es muy importante. Los fenicios era una importante civilización y se basaba mucho en el comercio, y de hecho nos dejaron hasta el uso de la moneda, ¿verdad? Uno de los primeros sitios donde se encuentran monedas como manera de intercambio. Los fenicios también eran muy importantes en navegación porque ese comercio, mucho de ello, lo hacían en barcos, iban por distintas zonas vendiendo a través de sus barcos. Y también nos hacen aportaciones como por ejemplo el alfabeto. Bueno, vamos a hablar también del imperio persa. Los persas fundaron un gran imperio, ¿vale? Y eran muy conocidos por su poderoso ejército. Había una parte de su ejército que se llamaban los inmortales. Es que tenían un pequeño truco. Cuando estaban peleando y uno de sus soldados caía en la batalla, enseguida otro le reemplazaba en su puesto. Entonces daba esa sensación de que nunca se podía terminar con ellos, de que eran inmortales. Vamos a hablar ahora de los griegos. Muy importante la cultura griega y grandes aportaciones a la cultura de nuestros días, como por ejemplo la filosofía, con personajes como Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿vale? Pero no solamente en filosofía, también en la ciencia, en matemáticas. En matemáticas destacó muchísimo Pitágoras, ¿verdad? Y además en arquitectura o en arte. Y hablamos también de los romanos. Los romanos, pues qué voy a decir de los romanos, ¿verdad? Que ya también fue una cultura súper importante y un gran imperio que dominaba prácticamente toda Europa. Además, el pueblo romano era bastante importante y nos ha dejado hasta hoy en día muchísimos restos de arquitectura. Y más aquí, ¿no? En Segovia, que tenemos, por ejemplo, el acueducto, ¿vale? Y muchísimas calzadas romanas. Bueno, pues esto ha sido un poquito toda la historia que yo os he contado de manera muy resumida, pero como sabéis en OneNote os he dejado unos vídeos muy chulos y divertidos para que conozcáis un poquito más cada una de estas civilizaciones. Pues nada chicos, nos vemos la próxima semana con la siguiente etapa, ¿vale? Después de la edad antigua, ya sabéis que viene la edad media. Así que la próxima semana hablamos de eso, de la edad media.